na encabezamiento del Maga Noticias. PNP pone con el entero Mindanao bajo na full alert status por el posible retaliatory attacks del Abu Sayyaf Group siguiendo el muerte del 3 de la miembro. Mag-akusa na August 5 airport bombing yan nagakit yan sila kesa na insidente. Kredibilidad del mga testigo ya kwestiona. Una legal hold-upper muerto, su 5 compañero arrestado na operasyon del policía na barangay Talabaan. Un pulis ya muri también na tiroteo. 4 man familia muerto na quema na Campo Islam, kundi la padre de familia ya supla de tiro muerto también. Y mga leaflets kita informasi que modo prevenir la enfermedad de dengue ya se kalayat na diferente parte del ciudad. Buenas tardes, Zamboanga Peninsula. Yo soy Jewel Reyes y aquí ahora el detalles del Maga Noticias. El liderato del PNP ya pone bajo na full alert status kundi la mga units na entero Mindanao cuantos horas después muri el un segundo líder del Abu Sayyaf na encuentro na Sulu. Tamang patrol si David Santos. 3 mga kadaver de hombre el entrega mga pulis na un funeral parlor aquí na syudad ayer mediodía. Según may cosa otro palabra kaya dia mga pulis, fuera que habla estaba na Sulu mga kadaver. Notable que sostene mga herida de bala mga kadaver, siendo tiene bungkaw el cara, mientras el otro destrozado el otro parte del cuerpo. ¿Cuántos minutos pa? Ya deklara si PNP Chief Jesus Versosa que tapone bajo na full alert status con el entero Mindanao. Un orden que según enseguida se cumpli si Acting ZZPO Chief Edwin De Ocampo. Ang ibig sabihin ng full alert is that yung presence ng police forces will be more visible, no? Kailangan mag-ano talaga. And or yung mga lahat ng mga off duties na mga policeman or yung mga police, no? I-recall sandali. Si Versosa ay ordena con el full alert status, siendo posible según venga o conducir retaliatory attacks al Abu Sayyaf Group. El PNP habla, uno de mga yamuri amo si Gafur Jumdail, según hermano de ASG leader Gumbahali Abu Jumdail, Elias Abu Pula. Ultimo e pone bao na full alert status con el Zamboanga City a mediante serie de tirahan na mampang isercanos barangay del mes de Julio. Walang time frame ito, no? Until such time na higher headquarters din ang mag-downgrade nito. Kasi ang utos sa amin is from higher headquarters, so dapat higher headquarters din ang magda-downgrade. Pero narunsada del news team después sa sales si Versosa su orden, notable que menoraw pa siyempre el visibility del mga pulis na pueblo y ng mga otro vital installations como mismo City Hall o el Fort Pilar. No hay también kami nota mga checkpoints. Un pulis ella pregunta pa na news team si por qué declara full alert status el PNP. Todo este indicación que no hay pa enseguida se puede hacer pasar a todo police units el orden del PNP chief. David Santos, Patrol del Pilipino. Mga pariente del 3 alegao miembros del Abu Sayyaf ya pidiya con el policía para entregaya kanila kung mga kadaver del mga suspechao. Mientras un oficial desde Indanan Sulu ya confirma que el uno na 3 mga muerto bandido amo el un subcommander del Abu Sayyaf. Tamang patrol, Leila Vicente. Y enderezay na tesaga ng privado funeraria mga pariente de 3 maligaw miembros del Abu Sayyaf. El 3 mga bandido ay muri después man encuentro con la tropa del Special Action Force na maimbong Sulu ayer. El barangay chairman de Cabon Maas na Indanan, Jess Cagayan, amoy ayuda kung mga pariente de mga suspetsyaw para pwede man claim kung mga kadaver. Confirma también na según que el uno na 3 bandido, si Gafur Jumdail, hermano del Abu Sayyaf Commander Dr. Abu. Siya na yun talaga. Alam mo naman, nandito ang mga kamag-anak na nagsabi. Siya na talaga.
El policía explica como a pariente del mga defunto que tiene para que seguir proceso antes puede man-claim con el cuerpo del mga alegado bandido. Debe asegurar una condición autopsia na cuerpo del mga suspechado antes con estos puede entregar con nila mga pariente. Pagkatapos ng autopsy, pwede na idala sa barko doon sa pantalan. Mga pariente del mga suspechado ay preferi para no dar entrevista na kamera. Pero asegun kanila, no hay sila ideya si verdad o hindi mga alegasyon ng mga otoridad kontra na dila mga pariente. Kaya pidi asegun sila que dentro de este día ay pwede transportar para nasulukon dila mga pariente para pwede sila dala con estos al disyente entierro siguiendo el tradisyon na Islam. Leila Vicente, Patrol del Pilipino. Tamanlingas al sector de religión acerca el posible efecto del tensón na muerte del 3 alegados miembros del Abu Sayyaf na Sulu. Taro gaya lang el ciudad de Zamboanga que hindi sale afectado el preparación para na Hermosa Festival. El país na efecto del bus hostage crisis, posible tiene pa otro mga turista, el hindi mas endereza pa aquí na ciudad por causa con el amenazo desde el Abu Sayyaf Group. Affected, no? Tourists coming to our area with this double, that one, the hostage taking crisis, a tragedy at the Quirino Grandstand, and now this alert, full alert in our area. Lingasa pa del Arzobispo, este también el tiempo donde apuro el celebración del ciudad para na Hermosa Festival. If things are handled well by our government agencies, the military and the PNP, given time, I think trust and confidence will be restored. El alcalde Celso Lobregat aroga también que esta vez hindi sale afectado el Hermosa Festival na amenazo. Este mediante que reso taman umitaw syudad cada vez tiene problema de paz y orden ng mga vecinos probinsya. We will be constantly meeting for the next few weeks with the police and with the task force for the security arrangement. No? But we are confident that, like every year, we have a very peaceful fiesta celebration. Este mga tiempo, ta continua el construcción del aumento mga struktura na Paseo del Mar que ta esperanza inagura antes el Fiesta Pilar. El proyecto alcanza según a más de 14 milyon de pesos. El abrida de mga parque, uno lang según na mga mejoras para continua atraer kung mga turista aquí na syudad. Mag-aalegaw kabeza pensante na August 5 airport bombing yanega con el akusasyon del mga pulis que envuelto sila na sangrino atake. Ya cuestiona también mga antes oficial con el credibilidad del mga testigo del mga otoridad. Tamang Patrol, RJ Rosalado. Yanigal antes alcalde de Pangutaran si Ahmad Dano que envuelto él en el plano para iniciar con el August 5 airport bombing donde target según el gobernador del Sulu si Sakurtan. Según el antes oficial, política de razón si porque ya sale él implicado na kaso considerando que soporta él con el antes congresista del Sulu si Munir Arbison. Kung tuusin, na-implicate ako dito dahil sa politika. Hindi ko naman siya kalaban. Well, delighted ako, talo pa ako. Naun entrevista na telepono si Arbison Yaniga también con el akusasyon del mga pulis. Política también según el motivo del plantado del caso contra Cunele. Siendo del mga años pasaw, ya planta un caso de graft and corruption el su mga yerno kanda Jojo Andam y Musimar Ali y el antes district engineer del Sulu si Munir Ajirul contra kung Governor Tan. Incluido también na kaso el dos mga yerno de Arbison si Ajirul y si Maulana Omar. So yung mga ito, yung tatlo na ito, nagpail ito ng mga kaso sa kanya, sa ombudsman. Hanggang ngayon ay progress yung kaso. Yan nga también sa Arbison kaya kumpra él un Mitsubishi pickup del 2008 para argumento usa common car bomb kontra kung Governor Tan. They bought a Mitsubishi car in Davao City purposely to be used as car bomb. Hindi totoo yun. Bakit ako bibili? Kung magpabamba ako bang bibili? El abogado de Arbison si Attorney Alfredo Jimenez alega también kay pagaw el 4 mga testigo del CIDG pero alta kumpiyansa del polisya na kredibilidad del dila mga testigo. So the latest supplemental charges against these 7 persons is not the finding of the CIDG in the course of the investigation. As investigators, we only rely on the evidence. We do not manufacture evidence.
Un hermano del uno de mga testigo de policía, el Esperanzao somete también su affidavit a favor para ng mga legal cabeza pensante del incidente. Arjo Salado, Patrol del Pilipino. Arrestado el 5 personas después supla de tiro con mga pulis, quien ya responde na llamada que tiene mga armado personas na barangay Talabaan anoche. Diferente caso Esperanzao enfrenta mga suspechao y posible pa este aumenta. Si tiene mga víctima ay aparece para mantestigo que este grupo también el envuelto na serie de hold-up na syudad. Tamang Patrol, Queenie Casimiro. Uno por uno ya saca fingerprints y retrato con ang 5 suspechao inantes aga en preparación para el formal plantada de caso contra kanila. Mga suspechao ay enfrenta el caso de illegal possession de armas de fuego y violación del Dangerous Drugs Act. Na civilian caller na mga taliban po sila alyan na area. Pakilala kasi kanilang pulis, no? Yung isa tumakbo sa likod. Then, tama-tama naman nandun yung mga pulis natin. Kasama na dun si SPO1 Alquizar. No, pagkita, no, binaril niya kaagad yung isang pulis natin. Después que recubrir na di la posesión, el 23 jutay paquete de sospechado shabu, mga drug paraphernalia, un calibre 45 pistola y 38 revolver. Pero posible pa según aumenta el caso contra mga sospechado si puede verificar que envuelto también el grupo na serie de hold-up na syudad. Ini-invite namin ngayon yung mga victims na hold up dito sa city proper para punta dito to identify kung sila ba talaga itong grupo na ito. Y recubre también el un motorciclo sin placa. Por eso ta sospecha mga pulis que robao también este motor. El policía ta se ahora en buscada con mga otros miembros del grupo. Hindi malakihan na grupo ito. Según sila entramite, si cosa man el trabajo del grupo. Queenie Casimiro, Patrol del Pilipino. Ya despidi siyempre el pulis con quien ya supla de tiro el uno del mga sospechao na barangay Talabaan anoche. Pasada a las 2 en antes madrugada cuando despidi si SPO1 Rolando Alquizar. Si Alquizar ya sostene herida de bala na su cadera. Asigun ko Police Senior Superintendent Edwin de Ocampo, pa detrás sa supla de tiro con Alquizar, el sospechao, si Omar Samson alias Marco. Muerto también si Samson na tiroteo. Tragedia y despierta con mga vivientes del barangay Campo Islam después morí el 4 miembros de una familia durante el incidente de quema domingo madrugada. Muerto también el 5 miembro de la familia después con el segundo supla de tiro. Tamang Patrol si David Santos. Solamente queda rastro de tragedia que tupa con el familia Vázquez. Antes man a las 3 ayer madrugada cuando quemadi la casa, local na dato pang 5 zone, Stanvac, Barangay Campo Islam. Según una fuerza explosión, posiblemente desde un LPG tank na kusina, ella puede huir antes de repente mangkalayat el fuego na 2 piso casa. Palagi namin alam may support ang host ng Petron. Doon ako timakbo hingi ng tulong. Pag ilang minuto, nakapag-produce sila ng tubig bago dumating ang fire department. Hindi namin nakala kung may tao dito na iwan sa loob. 4 de mga miembros de familia ella morí. Después no hay más puede salir desde el casa. Si Rosalyn Ladja Vázquez, 32, sus 2 anak, si Jayan, 2 años, y Jumadir, 1 año, y el nana de Rosalyn, si Saddan Ladja, 48. Solamente el marido de Rosalyn, si Norwin Vázquez, ella puede vivir, pero después se puede controlar con el quema, y encontrarán también muerto con Norwin, cerca na un mosque. Asikaso mga kamag-anak dyan, pag umaga, bigla na nagsabi sila, ng tulong, punta doon sa barangay, nandoon daw ang tatay ng bata, patay na. Inicialmente se le reportado que man suicide si Norwin por causa na incidente, pero otra cosa descubrí mga otoridad. Sabi nila nag-suicide, pero no, binaril siya. La investigación del ZZPO aparece que cuantos días ya tamampelyahan el manmaridable Vázquez. Lumabas daw sa bunganga yung asawa, yung lalaki na susunugin ko kayo lahat. It is very impossible kung ako ang tatay ng mga pamilya ko, na iwanan ko yung pamilya ko na masusunog. Ako lang tatakbo na mag-isa.
So that's very unusual. Nadetras ang mga tupada de bala di Norwin, rason para manduda mga otoridad kaya komete ese suicidio. Fuera que te investigasi verdad intencional, ella sucede quema kaya resulta ng muerte de 4 persona, tase también ahora apa sa ZCPO si quien ella mata con Norwin. Y como parte del kultura muslim, enseguida se entera con 5 mga biktima ng sementeryo aquí na Barangay Mampang. David Santos, Patrol del Pilipino. Na otra noticia, el Oficina de Salud ya se cae mga leaflets na centro del pueblo por medio de un helicóptero como parte de la campaña contra la enfermedad de dengue del viernes. Según con el City Health Officer Dr. Rodel Agbulos, kontenido ng mga leaflets ang mga propio manera si pakilaya puede evitar con el enfermedad como el mantención de limpieza na cada cual mga casa. Si Agbulos ya reitera la importancia de la diseminación de la información a pueblo o na público contra dengue. Mientras el concejal Lilia Nuño no hay sale satisfecha na citywide cleanup que ya inicia del otro semana. El siguiente na TV Patrol Chabacano, kung man maridable de baliwasan niya sentensya muerte na Malaysia por el alegado drug dealing. Mujer herido después con el lancel un sospechado hold-upper na pasunangka. Todos en la virada del TV Patrol Chabacano. El familia del man maridable quien te enfrenta ahora pena de muerte na Malaysia. Taapela ayuda con Presidente Noynoy Aquino para pedir clemency o perdón. Si Team Hart Jim Danny Ong y su esposa si Nuri ya encontra culpable na asunto de drug trafficking na Kota Kinabalu del año 2006. Pero di la familia ta cree que inocente el man maridable. Exclusivo Taman Patrol si David Santos. Na ABS-CBN niya decidió familia di Team Har Inuri Ong que hace pasar di ila apelo para con Presidente Noynoy Aquino. El man maridable Ong, mga residente de Barangay Baliwasan, ya anda na Malaysia del 2005 como mga turista y según compra también tela para na di ila negosyo. Pero i-arresta kanila mga otoridad na un anti-drug operation. I-confisca cuantos pakete de shabu desde el maridable. Si Fred, hermano de Team Har, anda una vez na Malaysia para pecura asisti con el maridable. Nakahanda kami ng preso nila sa may Kapayan. Nakausap mo yung kapatid ko. Yung nga, emotional yung kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, kung pwede daw sana, ikuha siya ng lawyer, gano'n. Para daw may pwede niyang ilaban yung kaso nila. Initialmente, sentensya life imprisonment con el maridable, pero ya queda no quiere familia Aura del Maridable aquí na Zamboanga City bien lingasa, siendo Chenya lang asa na Setyembre 29 el Maridable para man-appeal que cambia con el desisyon. Mahirap pa yung pumunta na Malaysia eh. Lalo na pag kapos ka rin eh. Pamasahe mo lang magkano na eh. Kaya gusto yung guman pumunta doon. Wala akong magawa. Kasi kapos din ako eh. Solamente kung Presidente Aquino lang ahora ta depende el familia del Maridable para entramete y apela con el gobierno de Malaysia que man commute a sentensya o dale perdón kung mga sentensyao. 7 el anak del Maridable, quien solamente takwida ahora el abuela del mga bata. Yung last ko silang nakausap ng 2008. Ano sabi nila? Sabi nila hindi na daw sila tatag-abot ng 2009. Gawin na daw sila. Tapos, pagpaparalin nila kami ng mabuti. Kaya Presidente Noynoy, nananawagan po ako, sana tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. Hindi po pumatay yung mga magulang ko, hindi po sila nagnakaw. Naghanap lang po sila kung meron man sila nagawang masama. Para lang po yun sa mga anak nila, para sa amin, para may mapakain sila sa amin. El familia del Maridable at esperanza también que puede ayudar al congresista Ben Climaco para facilitar el di ila apelo ng Malacañang. David Santos, Patrol del Pilipino.
Para mejorar según el servicio de la Iglesia Católica, el Zamboanga City Archdiocese ya convení con más o menos 300 mga parishioners desde diferente parte del ciudad, según parte del Dila Prójimo. Por causa según que subía la población de la ciudad y cambia o aumenta las necesidades de mga vivientes local, el Zamboanga City Archdiocese ya conducí con el se llama Archdiocesan Pastoral Assembly of Zamboanga o APAZ. Según con el Arzobispo Romulo Valles, año 2000, cuando último ya convení el más o menos 25 mga parokya na ciudad. Towards the bigger, larger society, which is the city of Zamboanga. Aquí, por ejemplo, na Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, quiere saber el parish priest si Monseñor Chris Manungas si cosa pa otro mga servisyo que debe ofrecer ng mga vivientes lokal. There's articles like the number of sponsors for lighting and sponsors for baptism are still to be debated. No matter how we try our best to establish that, to implement that, there's still some probably have a hard time accepting. Prinsipiando na un misa en antes na cathedral, ay diskuti mas o menos 300 mga partisipante, mga asunto de relihiyon, palabra de Diyos, edukasyon, mga problema na sosyedad, hasta pa si orden na Mindanao. After this, there could be some pastoral directions that can be laid out, and then it can provide us as a roadmap. El Asamblea parte del celebración del Centennial Jubilee del Zamboanga City Archdiocese. Herido un mujer después con el lanzar un sospechado hold-upper na Toriven Drive, Paso Nangka. Base en investigación del Police Station 7, tamang kwento afuera del Toriven Drive si Chinchin Enriquez y su compañera si Cheryl Zabala, cuando de repente ya aparecen dos desconocidas personas. Uno kanila ella lanza con Enriquez. Magasospechado ya saca según el cellphone de dos víctimas antes de escapar a bordo de un motorciclo. Si Enriquez ya sostiene herida de puñal na izquierda hombro. Una empleada de un nightclub na Santa Maria, ella reclama contra su compañero na trabajo na asunto de robo. Base na reklamo de Roxanne Artigo, ya sale perdido su sen más o menos 10,000 de pesos que te esconde según él na Dila Cuarto. Su compañero si John Garcia de Coronadal, South Cotabato, era legalmente saca con este. Con Garcia y arresta mga pulis en antes aga, pero cuantos minutos después ya decidió el reclamante para hacer atrás con su reclamo. Y para na servicio público este día, con Iris Ferl Reyes, 16 años de edad, busca su mga mayores. Según agosto 31 pa, cuando ya sale na casa el jovencita. Pero hasta ahora no hay pa volver a la residencia. Si tiene manqueña, puede mirar con Iris Ferl, favor ya informar con su mga mayores quien malingasaya. Puede ustedes contact con Ofelia Reyes de Zone 8 Ayala na cellphone number 0906-973-020. El pag-asa y habla que hay experiencia cuantos días aguacero el ciudad por causa con el se llama Intertropical Convergence Zone na Visayas y Mindanao. Pero según con el Weather Observer si Pekson Abduraop, está humid o caliente el tiempo. Ayer registró el bien alto temperatura de 35 degrees Celsius. Según pa con Abdurao, principiando este mes, posible que de resto el aguacero. El policía esperanzado conducir más de mga checkpoint. Ahora, bajo na full alert status el ciudad y entero Mindanao. Mga autoridad apela con el cooperación y paciencia del público para que da más ligero el chequeada na mga vehikulo. Parang Patrol, Queenie Casimiro. Según kung Police Senior Superintendent Edwin De Ocampo, ay basa sila de la fuerza ng mga kamino y vital installations para prevenir mga posible malplano del bandido grupo. All my station commanders will be under post 24/7 yan. Then more checkpoints ang gagawin namin pati araw meron pero unannounced. Hasta mga personalis na opisina ay designa si Colonel De Ocampo na kamino a llegar el tarde. Si De Ocampo tapay la aura con el pasensya y kooperasyon del publiko. I'm appealing to mga commuters natin, no,
na kung may mga kuminsan, ma-checkpoint kayo dyan, this is for our own good, no? This is for our own safety. Importante también, según el más intensificado seguridad, ahora que está preparada la ciudad para el venidero celebración del Hermosa Festival. Queenie Casimiro, Patrol del Pilipino. Irido un kagawad de Barangay Taluksangay su un compañero después procura evitar con un cable de corriente na highway del Barangay Talabaan del Sabado. Ia sostene irida na sukara si kagawad Ahmad Jailani después mambaliskat na dilang motorsiklo. Irido también a su pies el compañero di Jailani quien maneja con el vehículo. Sigon con Jailani, aksidente yaman sangit el cable de corriente na un backhoe kaya pasa na lugar. Pero no hay enseguida quita na camino el chofer del backhoe con el cable de corriente. Por eso ya causa pa este aksidente na otro mga motorista. 3 mga motorsiklo el yaman karambola na calle Governor Camis del Sabado mediodía. Na initial report del mga pulis aparece kaya biraera según para na izquierda del camino para na calle Núñez Extension el un motorciclo cuando accidente con este ya se banga el un motorciclo na detrás. Como resulta del dila banggaan otro un Raider motorciclo el yaman baliskat. 3 mga persona el ya sostened yutay mga irida na dila pies e incluido el chofer del 2 mga primer motorciclo que yaman banggaan. Mientras tanto, siendo bajo na investigación, no puede designar más que cosa puesto con Rear Admiral Feliciano Angue. Según con el liderato del Navy, decidió una sila con el caso de Angue antes puede darle con Angue un nuevo assignment como comandante del Naval Forces Western Mindanao Command. Tamang patrol si David Santos. Antes de nombrar con Marine Brigadier General Eugene Clement como acting commander del NAV-4WEM, una designa aquí con Rear Admiral Feliciano Angue. Pero reclama si Angue, quien jefe del National Capital Region Commando NCRCOM makatiempo, que demotion para kunele el puesto na NAV-4WEM. Como resulta, may mas kunele por sige designa aquí na riyon. Naka-hold pa yung assignment niya dahil nga pending sa result ng investigation. So yun naman yung ongoing ngayon yung gathering of yung mga data katulad ng mga pronouncement nun sa TV, mga clippings sa diaryo. Taman lastima también si Tawi-Tawi Governor sa Dicul Sahali, kinuhay porsigisinta kung jefe del NAV-4WEM si Angue. 2004 pwede designa kung Angue na Tawi-Tawi para enkabesa kung Task Force 62 del Navy. Sayang. Bakit ko sayang? He's a good officer, pero lang na. He's a principled man. He has his own mind. Sometimes he tries counter to his principle. Ganyan ang nangyari. Para na liderato del Navy, necesita una explicación Angue si porque ya preferi eleman alboroto na media en vez a se pasa su mga agravio na propio proseso del AFP. Iasa hindi tener resulta investigasyon, hindi pwede dali kung Angue nuevo puesto, maskin el NAV-4WEM. Sa ngayon kasi wala pa namang orders saying otherwise. Ang order niya, dito pa rin siya. Kaya naka-hold in abeyance nga lang, pending upon the result of the investigation. Si Cortez confianza también que hindi crea controversial desisyon para designar con un marine officer como si Clement para encabezar con un major Navy command. Maraming qualified, pero this time kasi siya ang most senior dito sa area. Na siya yung nakakalam din kung paano patakbuhin kasi maglagay pa tayo ng iba naman, mag-aaral pa. Yung napaka-sensitive na position ko. Según informes, posible hindi también tarda si Clement na NAV-4WEM, siendo con él posible también escuí para encabezar con el Task Force Comet na Sulu. Presentamente tamovía según mga papeles para nombrar un Navy officer para na NAV-4WEM. David Santos, Patrol del Pilipino. Y esa mga noticias del Diamond más extensivo patrulla. Cambio ustedes, mga Patrol del Pilipino. Taleba Noticias, ita silvi con ustedes, maskin donde parte del región.